Ella dice, López Obrador sí sabía de la llegada de ese dinero. Es otra revelación paralela a lo que se le ha convertido en una verdadera pesadilla al presidente mexicano. Vamos a verlo. Lo que te puedo decir es que la investigación que hizo la Fiscalía, ahí habían también tenido información de que había habido una llamada, supuestamente una llamada, es parte de lo que indagaron, es parte que lo descubrieron, una llamada entre López Obrador y la Barbie en un evento de campaña de Andrés Manuel López Obrador realizado en Coahuila en junio de 2006, donde le habría agradecido el financiamiento y donde le habría pedido que por favor, nada más si él llegaba al poder, iba a pedir la ayuda del cártel de Sinaloa para pacificar. Yo sí pude saber a través de mi propia investigación, más allá de lo de la Fiscalía, con testigos directos de los hechos, tanto del cártel de Sinaloa como del equipo de Andrés Manuel López Obrador, que participó en las reuniones, personas que yo hablé directamente, con quienes dialogué, con quienes hice diferentes preguntas en diferentes ocasiones. Bueno, ellos me confirmaron que sí había existido el financiamiento y que López Obrador sí lo sabía. Esa es una revelación paralela a la investigación terrorífica para López Obrador, devastadora. Sí lo sabía. En la investigación obra una llamada telefónica entre este personaje, la Barbie, y él, en agradecimiento, pues gracias por echarme la mano, ¿no? Todo lo que se conoció en la investigación, que dio a conocer Tim Golden, Anabel Hernández, con base en las investigaciones de la Fiscalía de Nueva York, en el centro de toda esta polémica está si López Obrador sabía o no sabía. Porque también surge la duda de que a lo mejor sus allegados son los que se quedaron la lana y el candidato no sabía, cosa que es completamente de inocentes, ¿no? Sería muy... Sí. Bueno, acuérdate que dijo lo mismo cuando pasó el tema del señor de las ligas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, cuando está recibiendo dinero, él no sabía. Fue devastador para su imagen. O sea, como que es difícil de creer, ¿no? El tema de su hermano. Por eso lo planteo. Y los sobres amarillos, yo no sabía nada, ¿no? Y el cuate recibiendo dinero en efectivo, el conocido Pío, la prima Felipa con los contratos de Pemex, el tráfico de influencias de los hijos, por Dios, por supuesto que lo sabe el presidente. Ahora el encargado, no sé cómo se le llama el cargo, del ayudante del presidente, ¿no? O sea, también está inmiscuido en todos los negocios, y que él no sepa, no, pues sería un perfecto... Eso, sí, eso, exactamente. Exacto. Fíjate, por eso lo planteo, porque no va a faltar quien diga, ay, es que mi cabecita de algodón no sabía. Sí, se ha rodeado de gente mala y lo están engañando. A ver. También es un argumento que llegan a decir mucho. Precisamente por eso, vamos a ver lo que dijo Anabel Hernández a la cadena de Deutsche Welle, que le ha abierto las puertas a este reportaje, y que con este reportaje, miren, la Deutsche Welle se ha ido para arriba en cuanto a imagen, rating, presencia. Mucha gente ni conocía que existía una división de noticias en español de esta cadena alemana. Y en declaraciones a esta misma cadena, ella dice, López Obrador sí sabía de la llegada de ese dinero. Es otra revelación paralela a lo que se le ha convertido en una verdadera pesadilla al presidente mexicano. Vamos a verlo. Lo que te puedo decir es que la investigación que hizo la Fiscalía, ahí habían también tenido información de que había habido una llamada, supuestamente una llamada, es parte de lo que indagaron, es parte que lo descubrieron, una llamada entre López Obrador y la Barbie en un evento de campaña de Andrés Manuel López Obrador realizado en Coahuila en junio de 2006, donde le habría agradecido el financiamiento y donde le habría pedido que por favor, nada más si él llegaba al poder, iba a pedir la ayuda del cártel de Sinaloa para pacificar. Yo sí pude saber a través de mi propia investigación, más allá de lo de la Fiscalía, con testigos directos de los hechos, tanto del cártel de Sinaloa como del equipo de Andrés Manuel López Obrador, que participó en las reuniones, personas que yo hablé directamente, con quienes dialogué, con quienes hice diferentes preguntas en diferentes ocasiones. Bueno, ellos me confirmaron que sí había existido el financiamiento y que López Obrador sí lo sabía. Esa es una revelación paralela a la investigación terrorífica para López Obrador, devastadora. Sí lo sabía. En la investigación obra una llamada telefónica entre este personaje, la Barbie, y él, en agradecimiento, pues gracias por echarme la mano, ¿no? Para todo esto. Se estaba enfilando el final de la campaña, precisamente.
Y de eso, evidentemente, no habló absolutamente nada Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas de esta siguiente revelación en torno a esta investigación, Mariana? Bueno, ¿qué debe de estar el presidente que no puede? No, de la debe desesperación porque no tiene cómo defenderse. Sí. Es un tema totalmente indefendible. Además, yo sí quiero recordar que todas estas instituciones que han hecho pues un trabajo similar con otros personajes, como es el tema de Genaro García Luna, salieron los de Morena, los simpatizantes de López Obrador, el mismo presidente, celebrando el trabajo de la DEA, celebrando el trabajo de la Fiscalía en Nueva York. Y cuando cuando se trata de su caso, dice, caray, estas instituciones, ¿no? Conservadoras, neoliberales, están comploteando en mi contra, es todo esto mentira. Sí. Yo me pregunto por qué no se atreve el presidente y tiene los pantalones para ir a denunciar. A mí, a mí, y me están levantando falsos de este tamaño, yo voy, denuncio. Inmediatamente. Inmediatamente. Claro. ¿No? Y a mí que me expliquen. Entonces, el quedarte callado y nada más y no presentar algo formal para que haya todo un proceso, la abogada lo sabe, ¿no? Porque si nada más es un tema de dimes y diretes entre él y otros personajes y no va para allá, pues no va a pasar nada. Claro. Y lo que está pretendiendo el presidente es que se nos olvide, que se le olvide al pueblo de México que su campaña del 2006 fue financiada por el narcotráfico. Y hay que decirlo, ¿por qué? Porque hoy tenemos casi 180,000 homicidios en México y bueno, muchos de estos son culpa del señor presidente porque no ha hecho nada, ha privilegiado y ha aplaudido y ha abrazado y ha besuqueado a los delincuentes en lugar de ponerse del lado de las víctimas, de los ciudadanos. Fíjate que esto que mencionas es muy cierto, porque en eso su discurso, Joana, es muy, vamos a decirlo así, eficiente en el sentido de generar una narrativa, de generar una impresión para olvidar esto. Que no se nos olviden los muertos, que no se nos olviden los muertos de la pandemia, que no se nos olvide que no hubo vacunas, que no se nos olvide que hubo malas decisiones, que no se nos olvide los abrazos, que no se nos olvide en la Ciudad de México que se cayó el metro. A ver, se cayó el metro, se cayó una estructura con todos los trenes. Así es. Y apuestan a que se nos olvide, se cayó una escuela en un terremoto. Terrible. O sea, no podemos ser una sociedad que olvide este tipo de cosas de esta manera, Joana. El presidente tiene una deuda y tristemente esa deuda pues no solamente es con el pueblo mexicano, tiene una deuda con el crimen organizado y por eso está hundiendo al país en la inseguridad, en sangre, en homicidios, en fin, en todo lo que ha crecido, en todos los crímenes que dañan fuertemente a la sociedad mexicana. Pero además de esto, todo su partido político tiene cada vez más nexos entre candidatos, entre actuales presidentes municipales, entre senadores, entre distintos personajes que se encuentran en la vida pública y que pertenecen al partido político del presidente de la República, a Morena. Se les ha acusado de tener nexos con el crimen organizado, con personajes del crimen organizado. Están siendo sus candidatos, los próximos candidatos de Morena tienen nexos con el crimen organizado y eso también es muy grave porque se está convirtiendo, nuestro país se está consolidando como un narcoestado. Esto es una situación que tenemos que de alguna manera detenerla, pero yo no entiendo cómo, primero, se va a revertir y luego recomponer las cosas, Mariana. ¿Tú cómo lo ves hacia el futuro? Bueno, hacia el futuro, el paquete que le toca a Xóchitl Gálvez recibir es un paquete tremendamente complicado, muy complicado, pero bueno, hay que ayudarla, hay que apoyarla, hay que respaldarla. Lo que está dejando como país López Obrador es un país en la miseria, ¿no? Y totalmente apoderado por el crimen organizado. Regresar a ese tejido social como lo conocimos hace algunos años nos va a llevar probablemente décadas, porque las familias han sido rotas, claro, las familias han sido rotas, tantos hermanos migrantes que no pueden regresar a México. ¿Por qué? Porque hay inseguridad. Ya no nada más es un tema de quiero regresar, no, depende. Porque a lo mejor si regresan a su territorio los matan. Entonces dicen, me tengo que quedar acá. Entonces las familias literal han sido rotas.
a lo largo de los años y a este señor le da exactamente lo mismo. Eso se llama, es lo que AMLO no quiere que eso se llama indolencia, ¿no? Pues ayer el mensaje muy potente de Xóchitl Gálvez, no sé si lo viste, se fue a la central de Abasto y ahí se encontró a muchos mexicanos que decían, no puedo regresar a mi tierra, ¿no? Así Y se les veía la tristeza y el dolor en su cara mientras Xóchitl los abrazaba. Se te hizo chinita la piel, ¿no? Cuando vimos el yo video te lo ayer. dije, a mí se me puso la piel chinita. Los abrazaba, ellos tristes, recordando a su esposa, a sus hijos, mientras pues trabajan, ganan dólares, los claro. envían a México. A Por cierto, con el remesas gran que récord. después el gobierno federal presume como si de verdad fueran un logro económico de este gobierno, lo cual es totalmente una mentira, ¿no? 63.313 millones de dólares, 2023, dato de Banco de México, las remesas, un incremento del 7.5%. Claro, porque no hay oportunidades aquí. Sí. Porque él se comprometió a que ya no se irían más mexicanos, literal, a buscar oportunidades a otro lado. Dijo que las oportunidades las iban a encontrar aquí. Sí. Dijo que los migrantes que quisieran volver de los Estados Unidos o de cualquier otro país lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque había prosperidad y las cosas iban a transformar. Y aquí no ha pasado nada. Todo lo Sí. Hacia adelante, ha pasado todo lo contrario, estamos peor en todos los En rubros. todos los rubros. Todos los rubros. A mí que me pongan a echarme un tiro de debate con cualquiera de este Sí. gobierno federal y los hago pinole, porque en un solo rubro no están mejor que antes. No hay Al ningún rubro contrario, mejor. Todos están Así es. peor. Ahora, el dato que dio a conocer ayer el Banco de México evidentemente sorprende. Pero ayer nuestros amigos, primos, compañeros de Latinos y nuestro querido amigo Carlos Loret de Mola presentaron un reportaje que a mí me dejó sorprendido y que viene relacionado con todo esto que hemos platicado de las ligas de este gobierno con el crimen organizado. Del tiempo de Felipe Calderón a este tiempo se han duplicado las remesas. Con Felipe Calderón rondaba entre los 30 y tantos mil millones de dólares. Ahora tenemos 63 mil millones de dólares. Si ustedes hacen un análisis de cuántos trabajadores se han ido a los Estados Unidos, no se ha duplicado la cifra, pero ha llegado más dinero, lo que es una sospecha de que el crimen organizado está lavando dinero a través de las remesas. Presentaron el reportaje de un pueblo que se llama Ojuelos en el estado de Jalisco, en donde es el municipio que más remesas ha recibido. Ha recibido al menos 10 millones de dólares en remesas y no se ve en ninguna parte de Ojuelos esa bonanza que podría significar que la gente reciba tantos dólares de los Estados Unidos. Es un poblado en donde el 47% de la gente está en situación de pobreza, casas inconclusas, como un municipio regular de la República Mexicana en situación de pobreza. Entonces, ¿Y tú crees que el sí es un SAT dato no lo importante, sabe? pero Vamos también a ver existe ese esto, video, ¿no? Jesús Martín, Inteligencia nos urge. financiera no lo sabe, claro que lo saben, la Secretaría de Hacienda, claro que lo Claro saben. que lo saben. Solamente Sí. que tienen órdenes directas del Ejecutivo de no actuar en nada que tenga que ver con el crimen organizado, como lo tiene el Ejército para no perseguirlos. Sí, dice Jorge González Torres, hola, quiten el ruido de fondo, es música. Lo que pasa es que no saben sintonizar la radio, entonces nos están buscando en la radio, no nos encuentran los vecinos. Al ratito se quita, no se preocupe, pero nos estamos entendiendo, ¿no? Nos están escuchando con toda tranquilidad y con toda naturalidad, así que no se preocupen, mejor váyanos poniendo sus likes, que son muy importantes, como nos dice Vero, las manitas rosas en apoyo a Xóchitl Gálvez, que ya se están popularizando prácticamente en todas las transmisiones de todas las plataformas de todo el país en todo el momento. Manitas